Perfecto. Gracias nuevamente, Alejo, y a todo el grupo por esta invitación. Oyendo a Rodrigo, digamos, yo quería partir un poco del mismo lugar tratando de pensar ese rol del Congreso. Uno puede tener momentos constitucionales en términos de Ackerman, como lo fue la constituyente del 91, que traducen, o como está sucediendo en Chile, que traducen una movilización ciudadana basada en una serie de demandas legítimas, económicas, sociales, políticas, de desconfianza de las instituciones, digamos que se canaliza y que ese fuego ciudadano, ese estallido ciudadano puede traducirse institucionalmente en un nuevo régimen constitucional. Y hay razones por las cuales eso, por supuesto, ocurrió en el 91, está ocurriendo en Chile en este momento. Yo personalmente no creo que ese sea el momento en Colombia, no solo porque creo que nuestra constitución realmente logró un balance muy fino y muy difícil entre muchos de los principios en tensión, tanto entre libertad económica y un modelo, digamos, que le apuesta a la productividad, el crecimiento económico, pero que al tiempo constitucionalmente establezca unos principios de redistribución. Como bien decía Rodrigo, creo que el problema allí no está en la constitución, sino en la manera, digamos, en últimas, en contra de la constitución, a pesar de que la Corte no haya querido intervenir, pues de una visión tributaria contraria a lo establecido en la Constitución, y distintos proyectos de ley en los cuales la Corte sí ha intervenido, tipo Sidres, otros donde hay elementos contrarios a lo establecido en la Constitución. Tristemente, en el modelo tributario, a pesar de la demanda que presentaron Rodrigo, Leopoldo Ferguson y otros, la Corte tomó la decisión de no intervenir. Entonces, la pregunta es si uno, y además, perdón, porque creo que políticamente lograr unos consensos como los que logramos en el 91 requerían una participación como la que existió con pues copresidentes como Navarro, como Álvaro Gómez, como Serpa, que realmente permitían mostrar un poco el panorama amplio de la participación y una capacidad de búsqueda de consensos y de ponerse de acuerdo sobre unos mínimos que, si bien estábamos de cara a un país supremamente violento, dividido, pues distan muchos de los escenarios que hoy tenemos en el Congreso de la República, por ejemplo, donde casi es imposible ponernos de acuerdo sobre las cosas más pequeñitas, donde uno esperaría, digamos, capacidad en últimas de lo que significa ponerse de acuerdo, que es ceder un poco en su posición y acercarse para encontrar la del otro. Y es un poco como ese sentimiento de que la Constitución está ahí es para ser implementada y que lo que tiene es deudas pendientes, no que el modelo sea equivocado y tengamos que transformarlo, y el diagnóstico más político de que nos veo fragmentados, incapaces de ceder, más polarizados, que me pone un poco en el lugar de pensar, bueno, ¿qué puede hacer un Congreso si este no es un momento constituyente? Si la lectura es cómo tratamos de lograr que, insisto, reclamos legítimos que están allí en la movilización social, que estaban desde el 2019 en el paro nacional, que sobre todo, digamos, reclaman lucha contra la pobreza y lucha contra la desigualdad, entre otros factores, pero yo sí creo que muy en el centro está pues una queja brutal por un sistema que durante 25 años más o menos fue creando ahí un crecimiento económico marginal y mediocre en un país, en todo caso en un conflicto armado, pero que en todo caso no logró redistribuir ni sacar suficiente gente de la pobreza, y que eso además pues ya se lo lleva por delante definitivamente la pandemia, con más de 3,5 millones de hogares que entran en pobreza adicional a los que ya existían. Entonces, con un grupo de congresistas y muy de la mano un poco de las invitaciones que nos hicieron Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, en las columnas públicas que escribieron, dijimos, ¿qué tal si existe la posibilidad de que el Congreso, con todo y pues el déficit inmenso de legitimidad que tenemos, además bien ganado en un Congreso que históricamente ha sido ausentista, en vínculos con corrupción, vínculos con el paramilitarismo, en fin, si uno pudiera lograr que un grupo de congresistas trataran de escuchar a la ciudadanía y reconociendo que la responsabilidad principal de poder lograr acuerdos pues depende en gran medida de que el gobierno monte un proceso creíble, con una metodología seria, rigurosa, para poder sacar adelante un acuerdo que permita canalizar eso en lógica reformista, pues en todo caso reconociendo que el Congreso tiene una responsabilidad y que hay una cantidad de reformas legislativas que están pendientes, que tienen mucho que ver con lo que la ciudadanía está diciendo en las calles, y que este Congreso en algunos de los casos ha hundido porque se han presentado muchas de estas reformas y en otros ni siquiera ha atendido como una de las prioridades. Entonces montamos un grupito de 18 jóvenes congresistas, jóvenes, cuando uno se autodenomina joven ya hay un problema, pero algunos de los más jóvenes en el Congreso somos congresistas de partidos de gobierno, independientes y de oposición, entonces digamos está como el espectro político completo en la medida de lo posible.
somos 18 de nosotros, nos hemos trazado la meta de hacer por lo menos 12 audiencias territoriales o conversas, las llamamos, de aquí al 20 de julio. Hicimos ya las 3 primeras, 2 en Cali, donde iniciamos, una en Ibagué, y este viernes vamos a ir a Pereira. La idea fue priorizar las ciudades con mayor desempleo juvenil: Pereira, Riohacha, Neiva, Cúcuta, Quibdó, Valledupar, Tunja, Villavicencio, Popayán. Estamos tratando de ver si logramos incluir algunas más, pero digamos como mínimo hacer 12 audiencias públicas de aquí al 20 de julio, un poco en lógica de escuchar, de un proceso de entrar realmente en un proceso directo de entender, de no solo no estigmatizar, no pasar por generalizaciones de que todos son vándalos, de que no, todos los bloqueos son iguales, de que todos son ilegales, sino realmente ponerse en el lugar, y ellos además han sido muy explícitos de hacerlo en su territorio, bajo la moderación de ellos mismos, es decir, son los jóvenes los que lideran el espacio, organizan, en una lógica no jerarquizada, donde no estamos los congresistas en un pedestal, sino en un círculo donde todos somos iguales y nos repartimos entre jóvenes y congresistas. En algunos de los casos hemos invitado también empresarios como para tratar de buscar un diálogo improbable entre distintos sectores, sobre todo en el caso de Cali, pues de donde hay como una división tan grande sobre la lectura de lo que está sucediendo en el territorio y digamos de las salidas posibles, y a partir de ahí buscar soluciones. Por supuesto, todavía es un ejercicio muy preliminar, pero me gustaría dar algunos de los elementos que hemos escuchado y en los que estamos trabajando con miras a con este grupo ponernos de acuerdo en una agenda legislativa que presentemos conjuntamente el 20 de julio y que nos le miramos a impulsar. Si el gobierno además quisiera montarse en esto, pues le puede dar mensaje de urgencia y además uno podría sacar adelante, ¿no?, unas cosas mucho más ágiles, pero reconociendo que el Congreso en su lógica deliberativa pues es más lento, en todo caso ponerse a la tarea de escuchar a la ciudadanía, a los jóvenes, y a partir de ahí poder sacar adelante unas reformas. Lo primero es que hay unos comentarios muy claros de los jóvenes en términos de procedimiento, es decir, y seguro aquí ya lo han puesto sobre la mesa, hay una angustia, y en Cali nos lo decían muy claramente, pero en Ibagué también, de no, cómo vamos a negociar en medio de que nos están matando. Y entonces un poco esa propuesta que varios hemos puesto sobre la mesa, que puede ser más internacional o más nacional, que ahora quizás con la finalmente autorización de que la CIDH sí venga a Colombia, puede que sea la CIDH, de tener una especie de misión de establecimiento de los hechos que más claramente, digamos, pueda identificar de cuántos homicidios estamos hablando en el marco de la protesta, cuántas desapariciones, cuántos sí, cuántos no ya fueron encontrados y cuántos están desaparecidos, que es una cosa atroz que no sepamos ni siquiera, cuántos casos de violencia sexual, y tratar, si bien no se trataría de un mecanismo judicial, pues al menos de indagar sobre las responsabilidades y de generar ciertas recomendaciones sobre los procesos de investigación, juzgamiento y sanción. La desconfianza es tal, y esto es propio de cualquier negociación, que si uno no tiene algún mecanismo de construcción de confianza, como lo sería este tipo de misiones, que rápidamente puedan dar ciertos datos ciertos y que no tengamos como estos mundos paralelos, quizás el día, muchos, pero el día más atroz de esos mundos paralelos era la llegada de la Minga a Cali, unos sectores diciendo, no, los indígenas llegaron a matar a todo el mundo y eran capaces de decirlo así y están financiados por el narcotráfico, era el tipo de expresiones que uno leía en redes, hasta, digamos, otros sectores diciendo, no, la gente llegó y el gobierno llegó a dispararle a los indígenas, y poder poner sobre la mesa en blanco y negro qué realmente está pasando y que tengamos al menos una base fáctica común, incluso si tenemos visiones ideológicas distintas sobre cómo resolver los problemas, pues va a ser fundamental. Y tal vez le oía a Natalia decirlo, pues hay también un apunte metodológico de los jóvenes de decir, cada vez más, además están más organizados, entonces dicen, hagámoslo en nuestras asambleas populares, es decir, bienvenido al Congreso, escuchémonos con todas las diferencias, etcétera, pero hagámoslo en las asambleas populares. Entonces, digamos, 2 notas metodológicas antes de entrar en el contenido, donde creo que ahí nos están haciendo unos reclamos muy válidos y que estamos tratando como de ayudar a impulsar, porque sí creo que cualquier negociación sin estos 2 componentes, o por lo menos cualquier conversación sobre posibles reformas, queda un poco coja. Dicho eso, hay al menos 5 elementos prioritarios que han salido en nuestras conversaciones, y soy ya ágil porque sé que me está acabando el tiempo. El primero es que sí surge mucho el tema de reducción de privilegios del Congreso, hay un resentimiento válido, legítimo, era el primer punto de la consulta anticorrupción, tuvo la mayor votación a pesar de que no logró pasar el umbral de reducción del salario de los congresistas, se nos ha caído
varias veces en el Congreso de la República, la última en la que yo participé en 2018, en donde todos los miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos, además bajo un concepto de gobierno Duque, en su momento Nancy Patricia Gutiérrez como ministra, diciendo que efectivamente ellos consideraban que teníamos que declararnos impedidos. En ese momento fui yo la única que no se declaró impedida. Yo creo que cada vez más hay un reconocimiento de que hay que dar paso a ello. Hace curso, en todo caso, otra propuesta muy poco democrática y representativa, que es reducir el tamaño del Congreso. Y digamos, en esa discusión más pública, incluso con jóvenes, algunos han alegado esta idea de reducción del Congreso. Yo creo que es muy peligrosa porque eso puede reducir la participación de sectores, digamos, de partidos y de movimientos de oposición y más pequeños, y por lo tanto reducir la calidad de la democracia, pero sin duda creo que reducir el salario del Congreso, si bien no resuelve los problemas de fondo, sí es un gesto fundamental cuando la mitad de los colombianos no ganan ni un salario mínimo. La segunda es un llamado a poder regular la protesta pacífica. El proyecto de ley está listo desde la implementación del acuerdo de paz. Fue un proyecto que se concertó gracias a un proceso liderado por Foro por Colombia, audiencias públicas entre 2015 y 2016 a lo largo y ancho de todo el país. El proyecto se llevó a la CECIB y estaba aprobado. Quedó listo y por, digamos, trámite del cronograma del fast track y de priorización de proyectos a final de gobierno Santos, ese no fue priorizado y este gobierno no lo ha impulsado y el proyecto está listo para ser radicado, concertado con unas reglas básicas de regulación de la protesta pacífica. Quizás el único elemento que yo creo que ahorita sería muy importante añadirle es que en todas las conversaciones que hemos tenido, los jóvenes nos han dicho, nos están imponiendo comparendos tipo A, que valen hasta 900.000 pesos por el solo hecho de estar en distintos momentos en la protesta. Pues son chicos que difícilmente, como hemos oído todos, han tenido siquiera recursos para poder comer 3 veces al día, están comiendo mejor en la protesta de lo que comían en sus casas. Entonces, poder generar mecanismos de amnistía o incluso en algunos de los casos, si se trata de alguna contravención especialmente grave por deterioro de bienes públicos, etcétera, pues que haya servicio social, pero imponer ese tipo de cargas realmente es muy delicado. Entonces, pensar ahí en amnistía de este tipo de contravenciones, yo creo que sería de nuevo un mecanismo de construcción de confianza muy importante. El tercero tiene que ver con el tema de reforma al sector seguridad. Es mucho más complejo y requiere temas que no pasan solamente, por supuesto, por el Congreso, pero digamos, digo todavía con cautela, a veces siempre soy más optimista, pero le veo cada vez más apoyo de distintos sectores políticos a tratar de buscar un mecanismo como la salida del Ministerio de Defensa de la policía, de tal forma que la policía, y ahí hay como 3 opciones, que se cree un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que pase al Ministerio del Interior o que pase al Ministerio de Justicia. A mí me gusta mucho más la tercera, creo que realmente permitiría darle esa visión a la policía de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y le daría además una herramienta al Ministerio de Justicia que hoy no tiene, pero eso es para discusión. En todo caso, todas las conversaciones con jóvenes parten por decir esto no es del paro, aquí ha habido una relación histórica de discriminación, de estigmatización, en muchos de los casos son jóvenes afro, indígenas, con quienes nos hemos reunido y dicen a nosotros simplemente nos raqueteaban, nos llevaban trasladados por protección según el código de policía en unas situaciones de altísimo riesgo de vulneración de derechos. El cuarto es difícil todavía de plasmar, es tal vez el que más me cuesta, pero ha salido mucho en nuestras conversaciones el hecho de que más allá del tema de matrícula cero, el problema es la ausencia de cupos suficientes que generan una exclusión, sobre todo de jóvenes que no necesariamente han tenido la mejor educación en su bachillerato y que por lo tanto sienten que tienen que tener condiciones de evaluación diferenciada para el acceso a la universidad pública. Se ha mencionado mucho en nuestras conversaciones un ICFES diferenciado que reconozca diferencias en el tipo de acceso a la educación que tuvieron en el bachillerato y que no discrimine y que por lo tanto amplíe los cupos para que no accedan solamente los mejores, lo cual deja, digamos, muy mal a personas que no necesariamente tuvieron la mejor educación en su bachillerato. Eso hay que tratar de precisarla. Y la última que quisiera mencionar es, digamos, entre los temas ambientales, uno de los que ha salido mucho es el tema de fracking, que por supuesto yo creo que pues esta es una generación en general muchísimo más consciente de nuestro rol en el planeta, el hecho que somos el segundo país más biodiverso del mundo, pero digamos tengo que honrar el hecho de que el tema que ha salido concretamente ha sido la discusión de fracking. Algunos lo han planteado como moratoria, otros lo han planteado como prohibición definitiva y creo que es un tema que deberíamos discutir. Para mi tristeza, porque el centro de mi trabajo es la implementación del acuerdo de paz, no ha sido mencionado explícitamente en las conversaciones con los jóvenes. Uno de los temas que a mí más me preocupa es que veníamos en un proceso difícil, pero que el proceso de paz había logrado poner en el centro la importancia de volcarnos sobre la ruralidad,
una de las cosas que he visto en estas conversaciones y que me conflictúa internamente es como un regreso a la priorización de la agenda urbana, porque estas demandas son sobre todo urbanas y hay poca, digamos, discusión frente a la ruralidad. Un par de personas han mencionado ciertos temas, aquellos que venían más del sur del Tolima, en el caso de Ibagué, o gente que estaba más asociada a temas de Buenaventura, que mencionaron un par de elementos del acuerdo de paz, y yo creo que hay que poder conectarlos, sin duda que el desarrollo económico y el potencial de empleo tiene también que ver con el desarrollo económico de estos territorios, pero sí alerto sobre cómo logramos que esta nueva agenda de jóvenes urbana no termine por desplazar definitivamente una discusión que veníamos dando en el marco del acuerdo de paz sobre el tema rural. Entonces, digamos, cierro con decir, yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad inmensa. No creo que sea un momento constituyente, creo que es un momento reformista si se sabe leer. Creo que hacia adelante, por supuesto, viene una discusión electoral, pero creo que nuestra responsabilidad, sobre todo en mi caso como funcionaria pública, es ver cómo tramitamos estas reformas institucionalmente y no simplemente esperamos a que llegue el 2022, que llegará y que tendrá que tener una discusión electoral. Pero por el momento el Congreso tiene una responsabilidad grande y unos de nosotros estamos tratando de ver cómo honramos esa responsabilidad.